La Corte Constitucional declaró la ilegalidad de la resolución del Ministerio del Trabajo, que suspendió a Verónica Abad por 150 días y dice que la Constitución es taxativa sobre la sucesión presidencial. La vicepresidenta Abad presentó ante la Corte Constitucional una nueva demanda, esta vez contra el decreto 505, con el que el candidato presidente encarga por segunda vez el poder a Cynthia Gelibert. La Junta de Regulación Monetaria resolvió que este año las transferencias bancarias y los pagos de cuotas de las tarjetas de crédito se deben reflejar inmediatamente en las cuentas de los usuarios. El Departamento de Medicina Legal en Quito fue allanado y 2 policías fueron detenidos por cobrar para agilitar la entrega de cadáveres a los familiares. Un dictamen de la Corte Constitucional sobre una niña trans provoca la reacción negativa de la cúpula de la Iglesia Católica y el apoyo de grupos LGBTI. Este fin de semana habrá lluvias intensas a moderadas, según el INAMI, mientras que en las playas no habrá aguajes, según el INOCAR. El puente La Cadena, que une la vía El Troncal El Triunfo, fue cerrado por 5 horas al paso vehicular, debido a las fuertes lluvias que aumentó el caudal del río Bulubulu. 10 policías en moto persiguieron durante 15 minutos a 4 delincuentes que intentaron secuestrar a una persona. En la balacera, un antisocial murió y un agente fue herido. El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó el acuerdo de un alto al fuego con el grupo terrorista Hamas, que entrará a regir desde el domingo 19. Ecuaterra viajó a la reserva Cuyabeno de Sucumbíos para visitar el humedal Laguna Grande, donde habitan aves únicas como las garzas tigres, caimanes, monos y los encantadores delfines rosados. El futbolista ecuatoriano José Francisco Ceballos llegó a Quito y es el nuevo jugador del Nacional. Amigos, buenas noches. Viernes 17 de enero de 2025. Comenzamos una nueva emisión en Televistazo Estelar informando detalles de la sentencia de la Corte Constitucional sobre la sanción del Ministerio del Trabajo a la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Qué resolvió ese organismo? Bienvenidos. Elecciones 2025. Una autoridad administrativa como el Ministerio de Trabajo no puede suspender a la vicepresidenta de la República. Esta es la decisión que adoptó la Corte Constitucional en sentencia de mayoría, informa Jacqueline Rodas. La Corte Constitucional resolvió la consulta de norma sobre el sumario administrativo que el Ministerio de Trabajo abrió a la vicepresidenta Verónica Abad en septiembre pasado, proceso que terminó en su ilegal destitución. La Corte declaró inconstitucional el acuerdo ministerial que el gobierno de Daniel Noboa modificó para que una funcionaria del Ministerio de Trabajo sancione a Verónica Abad. Es decir, determinó que no puede aplicarse a funcionarios de elección popular como la segunda mandataria. En concreto, recalca que una autoridad administrativa no puede suspender a la vicepresidenta de la República y que esa acción va en contra del derecho a elegir y ser elegido. La Corte aprovechó para dejar sentado que las causales para cesar a la vicepresidenta, que constan en la Constitución, son taxativas, es decir, solo la pueden sacar por renuncia, destitución o fin de su período, que en ausencia temporal del presidente lo debe reemplazar la vicepresidenta y que las causales de ausencia temporal del primer mandatario son enfermedad, fuerza mayor hasta por 3 meses y licencia concedida por la Asamblea. Mientras tanto, la Corte Constitucional aún no decide si el decreto 500 con el que el presidente Noboa se ausentó la primera vez es inconstitucional y él ya va por una segunda ausencia. La vicepresidenta Verónica Abad ahora impugna el decreto 505 emitido ayer. Veamos. La Corte Constitucional tiene al país en expectativa por la resolución que debe tomar sobre el decreto 500, con el que Daniel Noboa la semana pasada declaró su ausencia temporal para hacer campaña y encargó la presidencia a Cynthia Gelibert durante 3 días. El primer mandatario volvió a hacerlo ayer mediante el decreto 505. La vicepresidenta Verónica Abad impugnó el nuevo decreto. Antes de las 6 de la mañana presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Pide que hasta que se resuelva el fondo de la causa,
dicte medidas cautelares y suspenda inmediatamente el encargo a Gelibert. La petición ya fue sorteada y está en manos de la jueza Teresa Núquez. Entre tanto, la acción en contra del primer decreto fue admitida el pasado 10 de enero. Ese día, el Tribunal de Admisión consideró que la causa tiene trascendencia nacional y requiere un tratamiento urgente. Remitió al Pleno para decidir si le dan prioridad. Hasta el momento no se conoce su resolución. El presidente de la República, Daniel Noboa, volvió a otorgarse una licencia temporal hasta el domingo, luego del debate. Patricio Díaz conversó con 2 constitucionalistas sobre esta decisión. El presidente Daniel Noboa se otorgó una nueva licencia para campaña electoral por 3 días y 4 horas, desde ayer a las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche del domingo. En el decreto 505 que publicó, el mandatario justifica su ausencia de manera temporal por fuerza mayor. Habla nuevamente de garantizar que no se confundan sus actividades proselitistas con las de su función de presidente y acepta que puede provocar más denuncias de infracción electoral, cuyas sanciones ponen en riesgo el ejercicio de los derechos políticos del presidente candidato, estableciendo así en su decreto esa figura. Esa figura en la legitimidad constitucional no existe. Porque se desnaturaliza el objeto precisamente de la licencia, que es lograr juego democrático en el que todos los participantes estén en igualdad de condiciones. Los constitucionalistas coinciden en que el presidente debía pedir licencia desde el inicio de la campaña y no por periodos. Igualmente consideran inconstitucional el encargo de la presidencia que vuelve a hacer a Cynthia Gelibert. Según Noboa, la vicepresidenta Verónica Abad se mantiene en ausencia temporal por no acudir a la embajada de Turquía. Hace referencia a la Constitución en cuanto a que el reemplazo será quien ejerza la vicepresidencia. En este caso, Gelibert. Pues es algo que no está sustentado realmente, porque la vicepresidenta de la República constitucionalmente elegida no está imposibilitada de asumir esa función constitucional. Está dentro del país, no existe un motivo de fuerza mayor por el que ella no pueda asumir la presidencia. En el decreto vuelve a incluir que la ausencia temporal podrá terminar anticipadamente por decisión de Daniel Noboa. Así lo hizo con el anterior decreto de licencia. Pero ¿debía derogarlo él, siendo candidato, o la presidenta encargada? Los constitucionalistas tienen criterios divididos. A pesar de que no está, ejerciendo expresamente las funciones de presidente en el caso de la licencia, sí puede dar por terminado el decreto de manera anticipada. Hay un vacío, pero francamente no le veo la posibilidad de que él produzca un acto administrativo que le permita volver a recuperar la presidencia de la República más allá del cumplimiento del decreto. Los constitucionalistas esperan que la Corte Constitucional aclare las dudas sobre las decisiones del jefe de Estado en los últimos decretos. El caso Fachada investiga a 3 jueces anticorrupción. Son parte de una reciente unidad de 21 jueces que salieron de un concurso llevado a cabo por los anteriores miembros del Consejo de la Judicatura procesados por casos de corrupción. Fabiola Santana actualiza esta información. De 21 jueces anticorrupción, 3 están investigados desde ayer, según la Fiscalía, por intentar fraudulentamente liberar a 2 hijos del líder de la organización criminal Comandos de la Frontera. Es un caso escandaloso porque los jueces provienen de la Unidad de Lucha contra la Corrupción y Crimen Organizado, que fue creada para concentrar en Quito por temas de seguridad los procesos relacionados con 44 delitos, específicamente de corrupción y crimen organizado. Los primeros 14 jueces de esa unidad se incorporaron el 8 de diciembre de 2022. Salieron de un concurso que, según se dijo, cumplió con altos estándares de calidad y probidad. Su esperada posesión contó con la presencia del presidente de la República y representantes de la Unión Europea y la Embajada de Estados Unidos, que apoyaron económicamente con el equipamiento de la unidad y la capacitación de sus miembros. La unidad creció en enero de 2024 por la alta demanda de procesos. 7 jueces del Banco de Elegibles ingresaron para agilizar los casos. El concurso para su selección lo llevó el Consejo de la Judicatura, integrado por Fausto Murillo, Maribel Barreno, Juan José Morillo y Javier Muñoz. Todos fueron destituidos, el primero en juicio político, los otros por procesos relacionados con injerencia en la justicia o con casos de corrupción como Metástasis. Ahora 3 de esos jueces son investigados. Sus oficinas y domicilios fueron allanados en el caso Fachada. Sus teléfonos y computadoras fueron incautados. La investigación se mantiene en fase inicial y bajo reserva.
La ceremonia de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos se realizará dentro del Capitolio y no en las escalinatas del exterior. El pronóstico de frío extremo para el 20 de enero en Washington ha hecho que Trump decida trasladar el acto a la rotonda del Capitolio, ubicada bajo la gran cúpula del edificio. Las temperaturas de lunes oscilarán entre -6 y -14 grados centígrados. La última vez que se movió la ceremonia hacia el interior fue para la segunda posesión de Ronald Reagan en 1985, cuando la sensación térmica en la capital de Estados Unidos fue de hasta 29 grados bajo cero. Y por otra parte, el equipo del presidente electo de Estados Unidos ultima detalles para una serie de decretos ejecutivos contra migrantes ilegales con antecedentes penales que serán emitidos horas después de su juramentación. Además de reforzar la frontera sur, se esperan que agentes de aduanas ejecuten redadas en las denominadas ciudades santuario. El nuevo mandato de Trump está a punto de iniciar y una serie de órdenes ejecutivas están listas para su firma. Según CNN, fuentes del equipo de Trump revelaron que las primeras medidas se centran en arrestar, procesar y deportar a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales en ciudades como Nueva York, Washington, D.C., Denver y Chicago. Le sigue una declaración de emergencia nacional para usar recursos del Pentágono en el control de la frontera con México. Una tarea que estará a cargo del Departamento de Seguridad Nacional, bajo la dirección de Kristi Noem y Tom Homan, designado por Trump como el zar de la frontera. Habrá más restricciones sobre quién es elegible para entrar al país como solicitante de asilo. Y se mantendrá el programa Permanece en México para que los migrantes esperen en ese país mientras se tramita su ingreso a Estados Unidos. Trump además quiere eliminar el TPS, el Estatuto de Protección Temporal, que beneficia a más de 1,5 millones de migrantes, entre ellos unos 500,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Y busca cancelar la ciudadanía por nacimiento de los hijos de extranjeros. Extraoficialmente se habla también de la autodeportación, hacer que las condiciones de vida para los indocumentados sean tan difíciles que decidan irse voluntariamente. Un informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos asegura que la administración de Joe Biden deportó a casi 272,000 inmigrantes ilegales en el último año. Trump ha prometido que en su gobierno serán muchos más. Israel da un paso para la aprobación del acuerdo de alto al fuego con Hamás. El Gabinete de Seguridad recomendó dar luz verde a la implementación de una primera fase que permita liberar al menos a 33 rehenes que siguen en poder del grupo extremista. La decisión final está en manos del Gabinete de Ministros, donde Benjamín Netanyahu enfrenta la presión del ala de ultraderecha que se opone a cualquier concesión para los terroristas que atacaron Israel en octubre de 2023. La aprobación para la implementación del alto al fuego en la Franja de Gaza va con retrasos después de que Israel denunció que el grupo Hamás estaba haciendo exigencias de último minuto. La situación se aclaró recién la noche del jueves y esta mañana el Gabinete de Seguridad de Benjamín Netanyahu dio la primera señal de que el acuerdo tiene posibilidades. Por mayoría recomendaron que se apruebe luego de hacer una revisión de aspectos políticos, de seguridad y humanitarios. Pero la decisión final está en manos del Gabinete de Ministros, el gobierno de Netanyahu en pleno, donde no todos están de acuerdo. Por ejemplo, el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, del partido de ultraderecha Poder Judío, que rechaza el documento y amenaza con retirarse de la coalición legislativa y de gobierno que apoya a Netanyahu. Es un acuerdo irresponsable, dijo. Se liberará a terroristas, asesinos y volverán a la Franja de Gaza. Y se terminará una guerra sin que hayamos alcanzado nuestros objetivos en la lucha. También alertan sobre su renuncia el ministro de Finanzas y el apoyo del Partido Sionista Religioso. Así, la resistencia de algunos aliados amenaza con restar estabilidad al gobierno de Netanyahu, que sin embargo cree que sí es posible tener firmado el acuerdo de alto al fuego para que entre en vigencia el domingo. Y hace pocos minutos el gobierno de Israel dio luz verde al acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza y el intercambio de rehenes con Hamás.
El gabinete de Benjamín Netanyahu aprobó el documento con 24 votos a favor y 8 en contra. El acuerdo se ha establecido por etapas y solo la primera ha sido negociada. Debe ejecutarse durante 6 semanas, empezando este domingo 19 de enero, cuando terroristas del grupo Hamas liberen a 3 rehenes de un total de 33 establecidos para este primer periodo. A cambio de cada rehén liberado, Israel debe excarcelar a decenas de presos palestinos, pero se reservan el derecho de mantener en la cárcel a terroristas de alto perfil. Además, Israel permitirá el ingreso de más alimentos, también de medicina y combustible a la Franja de Gaza. Las fuerzas de defensa se retirarán de las carreteras principales, pero aquí también un tema importante. Van a mantener las tropas en el sur de la franja, en la frontera entre Gaza y Egipto. 16 días después del cese al fuego, se empezará a negociar la segunda etapa que busca poner fin a la guerra, el retiro total de tropas y obtener así la liberación del resto de rehenes, también la devolución de los cuerpos de quienes han muerto en cautiverio. Solo después de eso se hablará de una tercera etapa que puede durar años y que tiene que ver con la reconstrucción de la Franja de Gaza y también el futuro control político y de seguridad en ese territorio. Vamos a una primera pausa aquí en Televistazo Estelar. Policías, motorizados imparables. Un presunto delincuente abatido y un policía herido es el resultado de otra persecución y balacera que se extendió a lo largo de 10 kilómetros en el noroeste de Guayaquil. El operativo se ejecutó tras la alerta de un intento de secuestro. Merlin Ochoa con los detalles de lo ocurrido. La persecución inició a las 10 de la noche del jueves en la ciudadela San Felipe, en el norte de Guayaquil. Ahí, según los agentes, existía la alerta de un intento de secuestro, por lo que identificaron el carro y empezó la persecución con 10 motorizados. 5 minutos después, de acuerdo a lo que relatan los policías, fueron atacados por los integrantes del vehículo que iba a gran velocidad. El jefe del distrito indicó que en ese momento aplicaron el protocolo para disparar. Recibimos los disparos de parte del interior de este vehículo, un policía cae herido y lo que se hace es repeler esa amenaza directamente de dónde viene, en este caso del vehículo, evaluando siempre el entorno, sin poner ningún tipo de peligro en el trayecto a las personas que estén a su alrededor. Pese al cruce de balas, los sujetos en el carro intentaron huir, pero fueron capturados en las calles 9 de octubre y Tungurahua. Dentro del vehículo estaban 4 hombres. Uno de 18 años fue abatido durante la persecución, mientras que los otros 3 de 17 años fueron detenidos. Chocaron a un Aveo rojo. Después ellos pasaron en contravía, que fue que la parte de los policías los cogieron. La persecución policial duró unos 15 minutos desde la ciudadela San Felipe, siguió por Mapasingue Oeste, pasó por la vía Daule hasta la avenida Carlos Julio Arosemena. Terminó en la zona turística del Malecón del Salado en el centro de la ciudad. Entre las evidencias, los uniformados presentaron un arma, municiones y 6 placas diferentes. Aseguraron además que el vehículo estaba reportado como robado y que los detenidos pertenecen al grupo armado Chone Killers. Uno de los adolescentes detenidos es extranjero y los otros 2, por ser menores de edad, no registran antecedentes en el sistema, aunque según la policía existe la alerta de que han participado en delitos similares. Y el policía que neutralizó a 3 delincuentes y liberó a un secuestrado el miércoles de esta semana pertenece al Grupo Especial de Operaciones Tácticas Motorizadas. En el siguiente reportaje veremos cómo se capacitan para disparar mientras maniobran una moto sin poner en riesgo a la víctima. Tras la persecución policial que permitió neutralizar a 3 delincuentes y liberar a un secuestrado, los 4 motorizados fueron felicitados en el cuartel Modelo por el general Pablo Dávila, la máxima autoridad policial de la zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y Zamorondón. Gracias por el trabajo abnegado y sacrificado que realizan todos los días. El procedimiento del día de ayer, como tantos que tienen todos los días, será y servirá como ejemplo
para que nuestros compañeros policías realicen el mismo trabajo. En especial el cabo segundo de 32 años, quien neutralizó a los secuestradores. Tiene 7 años en la institución y cuando patrulla lleva en su pecho una cámara, sobre todo durante las persecuciones en las zonas donde hay mafias. Ahora está en Nueva Prosperina, noroeste de la ciudad, pero por años laboró en la provincia del Oro. Tengo alrededor de una condecoración y un reconocimiento, asimismo por las actuaciones de disparar con la motocicleta en movimiento. El cabo segundo es uno de los 1.260 policías del Grupo Especial de Operaciones Tácticas Motorizadas, OTM. Los uniformados entrenan durante 3 meses para desarrollar la agilidad de realizar tiros en movimiento, técnicas de manejo y persecución, primeros auxilios y uso de armamento. La OTM se creó en el 2014. Desde entonces se han realizado 23 capacitaciones. Las agilidades y destrezas son que nuestros policías, mientras maniobran frente a una amenaza, ellos pueden obviamente sacar su arma y obviamente hacer uso de la legítima defensa, precautelando siempre la seguridad de la víctima. Las motocicletas permiten a los agentes llegar primero a las escenas de emergencias. Pueden circular con mayor rapidez, aún en el tráfico o en las zonas de difícil acceso. Salir a patrullar tanto en lo que es el asfalto como en lo que es en carreteras de segundo orden. Asimismo, nos estresamos por la rapidez en funcionar a nuestro equipo al momento de una persecución o, en este caso, como fue el procedimiento del día de ayer, disparar en la moto en movimiento. El grupo especial trabaja con mayor incidencia en las ciudades conflictivas como Guayaquil, Durán, Manta, Quito y la provincia de Los Ríos. Ya se pueden tomar turnos para la revisión técnica vehicular en Quito. Además, hasta el 28 de febrero, niños y adultos considerados por el Ministerio de Salud Pública podrán acceder a la vacuna de la influenza. Carla Delgado, con más información de estos servicios. Desde el próximo lunes se podrán realizar los trámites para la revisión técnica de todos los vehículos y matriculación en Quito, independientemente del número de placa. Los interesados tienen que tomar cita en la página www.amt.gov.es. Antes deben pagar la matrícula, las multas de infracciones de tránsito, el impuesto al rodaje, la tasa de la revisión técnica vehicular, entre otros rubros. Los vehículos nuevos están exentos de la revisión, al igual que los vehículos exonerados por ser eléctricos e híbridos. Esto durante los 3 primeros años de su compra. La vacunación contra la influenza a escala nacional será hasta el 28 de febrero. Está dirigido a niños desde 6 a 11 meses, adultos mayores, embarazadas y mujeres que hayan dado a luz, pacientes con enfermedades crónicas, inmunosupresión o con discapacidad. El personal de salud, los presos, el personal de centros de cuidados infantiles y sectores estratégicos también pueden vacunarse. Las dosis están disponibles en cerca de 2.000 establecimientos de salud. Los bloqueos y desbloqueos vehiculares, la actualización de datos, bajas y reactivaciones vehiculares y la emisión de certificados únicos vehiculares vuelven a estar disponibles desde este lunes. Esos servicios de la Agencia Nacional de Tránsito habían sido suspendidos desde el 30 de diciembre. La emisión del certificado único vehicular se puede obtener en línea. Los otros 2 servicios deben tramitarse en la agencia de 8 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde. Los bancos, cooperativas y mutualistas tienen la obligación hasta el año 2026 de que las transferencias interbancarias que hagan sus clientes se hagan efectivas de inmediato. La Junta Bancaria también impuso esta obligación para los pagos que hacen los deudores de tarjetas de crédito. Una buena noticia para los clientes bancarios, socios de cooperativas de ahorro y deudores de tarjetas de crédito. La Junta Bancaria emitió un reglamento que obliga el uso de un sistema de pagos para que las transferencias entre entidades financieras sean inmediatas. Hasta ahora solo existe una red única que permite agilitar los pagos y por eso hay demoras. 13 de 24 bancos y algunas mutualistas y cooperativas operan desde el 2009 en un solo sistema y sus transferencias de hasta $1,000 son inmediatas. Pasado ese monto tardan 20 minutos. En las entidades que no son parte de esta red, las transferencias entre bancos se demoran de 24 a 48 horas.
En ese lapso se valida la información. Para unificar el sistema, el Banco Central creará una red que habilita a la Junta de Política y Regulación Monetaria que el Banco Central del Ecuador pueda implementar su propia plataforma para poder integrar a aquellas entidades que no han podido integrarse a estas redes de pagos. Este cambio demorará hasta el 2026. Para Ventimilla se necesita aprender de la experiencia de los sistemas que ya funcionan. La Junta Bancaria definió que en caso de las transferencias interbancarias se puedan hacer efectivos pagos inmediatos hasta $15,000, mientras que los pagos por llaves financieras o códigos QR, el monto asciende hasta $470. Según la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, el uso de canales digitales es la forma preferida de pagos. Del total de transacciones bancarias, el 58.5% se hace por esta vía, pagos físicos 25.1% y pagos por cajeros y autoservicios 16.4%. Los datos disponibles hasta 2023 indican que por este método se hicieron 1.341 millones de transacciones, un 29% más que en 2022, y la tendencia es al alza. La Junta también hizo obligatorio que el pago realizado a deudas en tarjetas de crédito se haga efectivo de inmediato. Hay clientes que cuentan que por retrasos en los sistemas han tenido que pagar multas y servicios de cobro. Luego de 5 horas de cierre, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas habilitó el paso por el puente Beilí en la vía El Troncal y El Triunfo. Las autoridades confirmaron que no existe riesgo tras la crecida del río Bulubulu. Veamos. Tras 5 horas de cierre, autoridades del Ministerio de Transporte y de la Alcaldía de Cañar abrieron el paso por el puente Beilí en la carretera La Troncal El Triunfo. La medida se aplicó tras el incremento del caudal del río Bulubulu. Durante la suspensión del paso, los vehículos fueron desviados por la vía La Troncal Puerto Inca, mientras técnicos analizaron las bases de la infraestructura y confirmaron que no hay riesgo. Pero sin embargo, para tener la tranquilidad de los usuarios de esta vía, vamos a proceder con la protección de las pilas centrales del puente y la construcción de un azud, que eso nos reducirá el golpe y la velocidad del caudal del río. El ministerio dijo que seguirá monitoreando el volumen del Bulubulu para adoptar futuras acciones. Las lluvias también de las últimas horas produjeron acumulación de agua en 40 sectores de Guayaquil, provocando problemas de circulación y congestión vehicular. También se reportaron 2 árboles caídos. A las 9:30 de este viernes, las precipitaciones coincidieron con la marea alta, lo que incrementó aún más el nivel del agua, taponando algunas alcantarillas y sumideros. Las autoridades se vieron obligadas a coordinar operativos de limpieza del alcantarillado pluvial. Antes del mediodía, el nivel del agua también bajó y las calles quedaron expeditas para la circulación. También se movilizaron con maquinaria al sector de la vía Daule, donde se registró el daño estructural de una vivienda en la urbanización Beata Mercedes Molina. En Durán también se registraron inconvenientes por la temporada invernal, donde algunos barrios se inundaron. Autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos también se desplazaron al cantón Simón Bolívar, donde ayer se inundaron los recintos aledaños al río Chilintomo. Por esto, 250 familias permanecen afectadas. Un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos emitido este viernes señala además que hay 2 ríos de Chimborazo y Cañar con tendencia a incrementar su nivel. Y este fin de semana habrá lluvias entre moderadas e intensas en todo el país, especialmente esta noche y la madrugada de mañana, mientras que en la costa los bañistas podrán retornar a las playas. Se descarta la presencia de aguaje, como le informa Diana Bermeo. Este fin de semana habrá lluvias en la mayor parte del país. Serán más intensas esta noche y la madrugada del sábado, según pronósticos del INAMI. En el litoral habrá precipitaciones más fuertes en Guayas y El Oro, con menos intensidad en Esmeraldas, Santo Domingo y Los Ríos, en las zonas cercanas a la cordillera. En Santa Elena no habrá lluvias, pero sí cielo nublado. En la sierra las lluvias se alternarán con cielos despejados. En 4 provincias habrá más precipitaciones: Carchi, Pichincha, Azuay y Loja. Mientras que en Tungurahua y Chimborazo predominará la presencia del sol. En el oriente habrá cielos nublados y lluvias intensas en 4 provincias: Napo, Pastaza, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. Pero habrá sol intenso y radiación muy alta en localidades específicas como El Coca y Lago Agrio.
El día domingo, pues las lluvias tienden a limitarse ya un poco más hacia las zonas de cordillera, es decir, la cordillera oriental seguiría presentando eventos de precipitación, incluso pueden estar con tormenta, especialmente provincias como Napo, la parte interior de Pastaza y la parte de Morona pueden presentar tormenta. El estado del mar vuelve a ser moderado. El Instituto Oceanográfico de la Armada INOCAR, en su último informe, dijo que la marea, la duración y la altura de las olas serán normales. En Galápagos se deberá tener mayor precaución. Las olas alcanzarán 1,70 m. En Santa Elena y Guayas, 1,60 m. Manabí y Esmeraldas, 1,30. Y en El Oro, 80 centímetros. Según el mapa de la Secretaría de Gestión de Riesgos, en ninguna playa hay restricción para el ingreso. En el sur de Brasil, 24 horas de intensa lluvia provocaron inundaciones en balnearios de Santa Catarina. El agua arrastró decenas de vehículos y cubrió calles por encima del metro de altura. Merlis González con las imágenes. Una fuerte corriente de agua desbordó las quebradas de Florianópolis, un destino turístico del estado brasileño de Santa Catarina. La fuerza destruyó un puente cuando un vehículo lo cruzaba y el conductor tuvo que ser rescatado. El torrente cubrió las calles y arrastró varios vehículos. Lo mismo ocurrió en el balneario de Camboriú. Ahí los residentes tuvieron que atravesar calles con el agua hasta la cintura. Según los servicios meteorológicos, en las últimas 24 horas cayó el equivalente a la lluvia de un mes sobre el sur de Brasil y el gobierno declaró estado de emergencia. Centenares de bomberos y rescatistas están desplegados por las zonas afectadas, pero aún no hay reporte de víctimas. La justicia boliviana ordenó la detención del expresidente Evo Morales luego de que faltara por segunda vez a su audiencia en el caso de trata de personas. El juez lo declaró en rebeldía y emitió la orden de arresto y congelar sus cuentas. La defensa del exmandatario dijo que es un perseguido político y que no se le está respetando el debido proceso. Morales es acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 15 años con la que tuvo un hijo y de liderar una red de tráfico de mujeres. Irregular, pues. La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la ley federal que prohíbe TikTok a partir del domingo a menos que sea vendida a un comprador estadounidense. La decisión fue ratificada por unanimidad, alegando que los riesgos que representan los vínculos de ByteDance con China superan las preocupaciones sobre limitar la libertad de expresión a sus 170 millones de usuarios en territorio estadounidense. Por ahora no hay una venta confirmada de TikTok y con la decisión los nuevos usuarios no podrán descargar la aplicación y las actualizaciones no estarán disponibles, aunque no desaparecerá de los dispositivos. En México, un casino y un parque de trampolines fueron consumidos por un gran incendio en Culiacán. El siniestro inició en la Plaza Cinépolis. Un video compartido en redes sociales muestra cómo el fuego consumió por completo el inmueble, provocando el colapso de su estructura. Hasta el momento, no se han reportado heridos ni muertos. El incendio pudo haberse provocado por un posible cortocircuito. La nave Starship de SpaceX explotó durante su 7º vuelo de prueba. Voceros de la empresa afirman que el cohete sufrió una fuga en el sistema de propulsión que provocó que se desintegrara en el aire. La nave espacial de Starship de SpaceX no logró completar su objetivo. Durante su 7ª prueba de vuelo, sufrió un desperfecto y estalló. Desde las islas Turcas y Caicos, cerca de Cuba, en el Mar Caribe, testigos presenciaron cómo los fragmentos de la nave se desintegraron en forma de basura espacial, que cayeron envueltos en fuego. 2, 1. La nave tenía la misión de desplegar 10 simuladores de satélites Starlink, pero los 6 motores fueron apagándose uno a uno y al cabo de 8 minutos en el aire se perdió contacto y estalló. Sin embargo, el propulsor Super Heavy, que es reutilizable, se separó del Starship minutos después del lanzamiento, regresó a tierra y aterrizó en paralelo exitosamente. El colapso de Starship es un retroceso para SpaceX, que trabaja en crear una nave espacial totalmente reutilizable para viajes tripulados a la Luna y el planeta Marte. La compañía continuará investigando las causas del fallo.
La justicia rusa condenó hoy a entre 3 y 5 años de cárcel a 3 abogados del fallecido líder opositor Alexei Navalny. Fueron acusados de extremismo y difusión de los mensajes de su cliente cuando se encontraba en prisión. Además, no podrán ejercer su profesión durante los 3 años siguientes a su salida de la cárcel. Los abogados formaban parte de la ONG anticorrupción fundada por Navalny. El tribunal dio la razón a la fiscalía, que afirmaba que sirvieron de mensajeros entre el opositor ruso y sus seguidores para continuar liderando su movimiento. Un títere de 6 metros de altura sorprendió a los asistentes de un festival de teatro en Santiago de Chile. La escultura de mimbre, operada por hombres, fue la protagonista de la obra Mo y la cinta roja, que cuenta la historia de un niño que huye de la guerra en un viaje imaginario. Fue presentada por una compañía francesa especializada en el teatro con títeres gigantes. Unas 20.000 personas disfrutaron del espectáculo gratuito. Y en Estados Unidos, bomberos rescataron a un pescador y su perro que cayeron a un lago semicongelado en Massachusetts. Con una cuerda, uno de los rescatistas llegó hasta el hombre que estaba aferrado a un bote. El frío ya le impedía mover las piernas, mientras otro bombero se unió para sacarlo. Salvar al perro fue más complicado porque estaba más lejos de la orilla, pero tras unos minutos también fue llevado a tierra con vida. Ambos están en recuperación. Washington es el escenario para la gran batalla fría de 2025. Se trata de una pelea de bolas de nieve entre cientos de personas. El evento ya tiene 15 años desde su fundación. Tenemos un informe conjunto de Coavisa con INEX y CBS. La Gran Batalla Fría de Meridian 2025 es una pelea de bolas de nieve organizada en Washington, D.C. Este evento atrajo a cientos de personas en el parque Meridian Hill. El evento fue fundado en febrero de 2010. Se han organizado peleas de bolas de nieve durante los últimos 15 años, convirtiéndose en una tradición invernal en la capital estadounidense. La actividad es gratuita y abierta al público. Los participantes simplemente se presentan y comienzan a lanzar bolas de nieve, disfrutando de una actividad recreativa que fomenta la comunidad y el esparcimiento al aire libre, según los organizadores. Para garantizar seguridad y entretenimiento, existen reglas: no lanzar hielo ni otros objetos, no arrojar bolas de nieve a vehículos en movimiento, comportarse de manera respetuosa, vestirse adecuadamente para el clima y utilizar gafas protectoras. Y ahora revisamos la agenda cultural del fin de semana, que incluye exposiciones artísticas, una obra de teatro y el estreno de una película animada. Pero también hay otras opciones en Quito, Guayaquil y Cuenca. Informa Estefanía Arias. 50 obras, esculturas e instalaciones son parte de una exposición que se desarrolla en la Casa del Barrio en San Borondón, un espacio en el que participan 27 artistas. La muestra gratuita estará abierta hasta el sábado 18, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Una joven de familia acomodada ha desaparecido en la cárcel de mujeres de la colonia, El Camarote de Santa Marta, del escritor cuencano Fabián Patiño. Un texto ambientado en 1765, antes de la revuelta de los barrios de Quito. En medio de esta situación aparece el cronista Lorenzo Benamo, quien se convertirá en un detective criollo. Una novela de ficción se centra en los últimos 10 años de vida del poeta Alfredo Gangotena, en el Quito de los años 30. Tierra 3 veces maldita, del autor ecuatoriano César Ramiro Vázquez, muestra las cartas y diarios que escribió Gangotena. Querido Paddington, temo que tengo noticias muy inquietantes sobre tu tía Lucy. Será un viaje a la selva amazónica junto a la familia Brown. Paddington en Perú, un filme centrado en el oso amante de la mermelada. En esta tercera entrega se resolverá el misterio de la desaparición de la tía Lucy. Bienvenido a Perú. Pero también se revelará un legendario tesoro. El filme ya está en las carteleras del país. La Fiscalía allanó las instalaciones de la morgue en Quito y detuvo a los implicados en una red de corrupción. En Orellana, un aspirante a soldado falleció y la Fiscalía investiga sus causas. Paul Romero informa más detalles. La Fiscalía investiga una red de corrupción en el Departamento de Medicina Legal de la Policía en Quito.
Este viernes allanó las instalaciones de la morgue y detuvo a 2 policías en servicio activo, investigados por asociación ilícita. Según la Fiscalía, los uniformados cobraban a familiares de los fallecidos para agilizar la entrega de los cuerpos y recibían comisiones de funerarias por los servicios exequiales. La investigación duró 6 meses y la denuncia fue presentada por agentes de la Unidad de Medicina Legal. Los allanamientos se realizaron en 6 lugares de Quito. Se incautaron computadoras, celulares, documentos que están en cadena de custodia. 3 propietarios de funerarias también fueron detenidos. Un aspirante a soldado del ejército falleció hoy en la Escuela de Formación del Fuerte Militar Napo, en la provincia de Orellana. La Fuerza Terrestre, en un comunicado de 2 párrafos, dijo que murió después de una actividad física. Medicina Legal levantó el cuerpo para la autopsia que determinará las causas del fallecimiento. Es la segunda muerte que ocurre en este recinto militar en menos de 7 meses. En junio de 2024 falleció la subteniente Aidita Ati. La jueza de Santa Elena, María Belén Cherres, fue víctima de un atentado armado. Sicarios le dispararon la tarde de este viernes cuando iba en vehículo por el barrio 10 de agosto del Cantón Libertad. Su estado de salud es crítico. La Fiscalía abrió de oficio una investigación para buscar a los responsables, tomó versiones a los testigos y puso en cadena de custodia los videos de las cámaras de seguridad. Esta tarde el Ministerio de Transporte junto a la Agencia Nacional de Tránsito empezaron ya a clausurar los radares que están en la red vial estatal porque funcionan de manera irregular. Iniciaron en la vía que conecta el Cantón Durán con Guayaquil, Daule y también con San Borondón. Diego Cuenca describe cómo fue esta intervención. La Agencia Nacional de Tránsito ese viernes clausuró 16 radares que están en la avenida Nicolás Lapenti en el Cantón Durán, porque funcionaban de manera irregular para generar multas. El reglamento ecuatoriano indica que para que un radar pueda operar debe tener un certificado de calibración emitido por un organismo certificado. Estos no cumplen y se está cumpliendo con la ley. Por esa vía estatal circulan 100.000 vehículos diarios que salen o entran a Guayaquil desde otras provincias de la costa y sierra. Esos dispositivos sancionaban hasta con más de $400 a los conductores que se pasaban a la luz roja del semáforo y los que iban a más de 70 kilómetros por hora. Es un robo, un asalto al conductor, al medio de transporte. Las autoridades colocaron sellos de clausura por disposición del Ministerio de Transporte, que en total tiene previsto intervenir en 60 radares que están en la red vial estatal. En los próximos días clausurarán los dispositivos en la parroquia La Aurora del Cantón Daule, en el anillo vial de Quevedo, en el paso lateral de Babahoyo y en la carretera que pasa por Santo Domingo de los Áchilas. Elecciones 2025. A 2 días del debate presidencial, más candidatos alistan sus mensajes. Televistazo presenta un nuevo grupo de presidenciables que se prepara para defender este domingo sus propuestas. Algunos practican ante las cámaras y resumen su plan de trabajo para ajustarse a los tiempos del evento. Diego Cuenca con el informe. Henry Cucalón, candidato presidencial del movimiento Construye, se reunió con un equipo de 6 profesionales, con quienes identificó ejes temáticos para hablar en el debate. En una pizarra destacó datos sobre el sector energético, económico, exportador y el empleo. Su objetivo es comunicar sus propuestas, evitando confrontaciones y populismo. En 3, 2... Al fin enfrentó la... Iván Saquicela, candidato del movimiento Democracia Sí, se sentó frente a una cámara para practicar cómo proyectar su imagen en el debate televisivo del domingo. El entrenamiento lo hace en una oficina jurídica junto a un equipo de 4 jóvenes, con quienes practica su expresión corporal y ajusta el contenido de sus propuestas a los tiempos que tendrá cada intervención. Andrea González, candidata del Partido Sociedad Patriótica, PSP, desde un escritorio, eligió los temas que destacará de su plan de trabajo y en una reunión con sus asesores construyeron los mensajes que comunicará en el debate. El candidato Francesco Tabaqui se preparó junto a Blanca Sacancela, con quien conforman el binomio del movimiento Creando Oportunidades Creo. Ellos, con una agenda y en una laptop, seleccionaron el contenido para el mensaje que van a comunicar en cada intervención. La práctica no solo ha sido presencial, también han tenido que prepararse vía telemática.
El debate presidencial de este domingo se presenta como una oportunidad de fines contrapuestos. Mientras unos consideran que será un espacio que ratificará la polarización electoral manifestada hasta el momento en 2 candidatos, otros entienden que una buena presentación podría allanar el camino para un nuevo actor en estas elecciones. El debate presidencial del domingo en la previa divide a la galería. Están quienes sostienen que esas exposiciones no son debate porque no hay una confrontación de ideas, y si no se dieran, nada habría perdido la patria. En la orilla del frente se ubican quienes señalan que esa presentación de los aspirantes en un mismo formato con tiempos determinados permite una comparación más equilibrada de lo que se ve, teniendo en cuenta que eso no necesariamente es lo que son. Ahora, cada elección tiene sus elementos particulares y a esta se llega con 2 aspirantes encabezando preferencias y otros 14 que acompañan a una distancia tan considerable que sería generoso llamarlos comparsa. Sin embargo, hay un segmento del electorado para el que se considera que el debate sí podría ser determinante. Servirá para confirmar la intención de voto de aquellos, especialmente que están indecisos y que no saben aún por qué candidato irse. En la elección de 2023 se dijo que el debate fue el trampolín que empujó a Daniel Noboa hacia la victoria. Ahora podría ser el que permita a un tercero entrar en el juego. Lo cierto es que lo corto del debate, los pocos momentos en que podrán responder en poco tiempo los candidatos, hacen de esto una suerte de concurso de frases programadas o de frases que permitan después tener algo de interés de los ciudadanos para lo que venga en el día después del debate. Por eso, la acción de quien quiera destacar debe ser de una precisión quirúrgica a fin de impactar en una elección que se juega en la cancha de la polarización correísmo-anticorreísmo, más vigente que nunca. Porque el presidente de la República decidió salir de un discurso más bien neutro que caracterizó el inicio de su mandato y poco a poco se fue refiriendo al presidente y nuevamente levantó esta polarización que hoy se ve reflejada en una consistente tendencia en cuanto a la intención de voto. Pero que nada es imposible, dicen los analistas, y no como un ejercicio de fe, sino apalancados en la conducta de un elector susceptible que no deja de buscar una causa con que identificarse. Solo un evento disruptivo podría cortar esa corriente que incluso me parece es alimentada por los propios polarizadores, por decirlo de alguna forma, que es convenientemente bueno para ellos sostener eso para que no emerja un tercero. El domingo entonces puede ser todo o puede ser nada. El comienzo de un nuevo juego o la ratificación de que no haya espacio para nadie más en un escenario que ya lleva 19 años polarizado y sin embargo podría extenderse. Y la campaña electoral también se vive en el ciberespacio. Aquí un vistazo a las estrategias que los candidatos aplican y desarrollan en sus redes sociales. Si hay algo importante en la campaña, y más aún, en la campaña de redes sociales, es la música. Los candidatos crean sus propias canciones proselitistas. O utilizan las que están de moda. Así, por ejemplo, Jorge Escala recorre el Ecuador al ritmo de Bad Bunny. En realidad, Bad Bunny resuena en las cuentas de varios candidatos. Y con la misma canción. Vamos a hacer la red hospitalaria para perritos. También es importante promocionar los planes de campaña. Y derrotar a todas las... Y mientras más impactantes los nombres de esos planes, mejor. Luis Felipe Tillería ya tiene el suyo para el tema seguridad. Nuestro plan se busca vivo o muerto. Defensores de la patria. Y Juan Iván Cueva no se queda atrás. Plan Plomo Cero Delincuentes. Plan Ecuador Educado. Plan Energías Limpias y Gratuitas. Ecuatorianos. Se armó el despelote. Una batalla por conseguir más seguidores y mayor número de vistas, aunque nada garantiza que las vistas y los seguidores al final se conviertan en votantes. La conferencia episcopal se declaró en resistencia ante el dictamen de la Corte Constitucional sobre un caso de discriminación por género en una institución educativa privada. La Iglesia Católica consideró que el fallo promueve la transición de género en niños de 5 años en el sistema educativo. Paul Romero con más detalles. La sentencia de la Corte Constitucional que declaró la vulneración de derechos de una niña de 5 años por discriminación de género en una institución educativa de Salinas generó reacciones, entre ellas la Iglesia Católica.
El pasado 28 de noviembre, los jueces Carla Andrade, Alejandra Cárdenas, Joel Escudero, Ali Lozada y Daniela Salazar aceptaron una acción extraordinaria de protección presentada en 2017 por la Defensoría del Pueblo en representación de los padres de la menor. Los jueces ordenaron al Ministerio de Educación que diseñe un protocolo de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo. En la sentencia, la jueza ponente Alejandra Cárdenas escribió una carta a la niña que ahora está en España. Le dice que las personas que conocieron su caso no tomaron en cuenta que se encontraba en proceso de reafirmar su género cuando tenía 5 años y necesitaba apoyo. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana cuestionó la sentencia que a su juicio impone la ideología de género en el sistema educativo nacional, promueve la transición de género en niños de 5 años, desconociendo la realidad biológica, social y psicológica. La Iglesia Católica se declara en resistencia y comunica que las instituciones católicas seguirán educando a los niños y jóvenes libre de ideologías. Los jueces constitucionales Carmen Corral, Enrique Herrería, Teresa Núquez y Richard Ortiz salvaron su voto, porque según la ley, la solicitud de rectificación de sexo o género se puede realizar solamente al cumplir la mayoría de edad. Machala enfrenta una alerta por la calidad de su agua potable tras la clausura de la planta González Rubio. La actividad agrícola y minera podría estar influyendo en la calidad del agua subterránea, principal fuente de abastecimiento para esa ciudad. Mientras la planta permanece inactiva, se esperan los resultados del análisis dispuestos por el ARSA. Machala enfrenta una alerta en su suministro de agua potable. La clausura dispuesta por la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARSA, que detectó niveles elevados de arsénico en la planta González Rubio, puso bajo la lupa el abastecimiento de agua de la parroquia Puerto Bolívar. El agua procesada en esta planta, que abastece a 12,000 habitantes en 14 barrios, es extraída de un pozo subterráneo a 156 metros de profundidad y pasa por un sistema de purificación que incluye 90 filtros de ósmosis, cloración y posterior distribución a los usuarios. Edison Herrera, técnico de la empresa municipal de agua potable, señala que cuando ARSA realizó la toma de muestras el 27 de diciembre pasado, los equipos de purificación estaban en mantenimiento, por lo que el agua aún no había sido tratada. Sin embargo, reconoce que la ubicación de la planta presenta desafíos ambientales. Porque ¿en qué zona estamos nosotros ubicados? En una zona netamente agrícola y aparte bordeada desde las montañas por explotación de minerales, de oro y todo esto más. Machala, con una población de 300,000 habitantes, depende en un 30% del río Casacay y en un 70% de pozos subterráneos gestionados por 7 plantas potabilizadoras que abastecen a 280 sectores. Una de esas es la planta El Cambio, al este de la ciudad, que tiene 15 pozos y está rodeada de cultivos de banano. Al otro extremo está la González Rubio, que desde el domingo permanece apagada y con sellos de clausura. Fue construida en 2020 y aunque es la segunda en el país con purificación por ósmosis, al menos 50 usuarios que recibían agua de este sistema coinciden en que el líquido les llegaba sucio y turbio. Se les ha indicado que deben hacer algunos correctivos desde ámbitos de limpieza y así también mantenimiento de equipos para que puedan generar un buen filtrado y eso beneficia a la ciudadanía. En los próximos días se esperan los resultados de una nueva toma de muestras realizada por ARSA. La Corte Nacional finalmente envió la terna de donde saldrá el próximo presidente del Consejo de la Judicatura. El cargo se decidirá entre un juez nacional, una abogada y un asesor del actual presidente de la Judicatura, Mario Godoy, informa Jacqueline Rodas. No hubo consenso en la Corte Nacional de Justicia para elegir la terna de donde saldrá el próximo presidente del Consejo de la Judicatura. Esta tarde se reunió el Pleno, pero no hubo votación. José Swing, presidente encargado de la Corte, optó por dar a conocer los nombres. A diferencia de otras sesiones, esta fue reservada. Luego se publicó la información en un comunicado. Encabeza la terna Marco Rodríguez, actual juez penal de la Corte Nacional. Fue propuesto por un grupo de compañeros y aceptó la postulación. Es un juez de carrera y de los más antiguos en la Corte. Entre las causas que ha resuelto están las sentencias condenatorias en los casos sobornos y metástasis. En segundo lugar, Swing colocó a Alexandra Villasís. Trabaja como abogada en un estudio jurídico privado y antes laboró en la Defensoría del Pueblo. Fue subsecretaria de Puertos y decana de Derecho en la Universidad de Espíritu Santo.
El tercero es Edison Toro, hasta hace pocos días asesor del actual presidente de la Judicatura, Mario Godoy, quien fue considerado en inicio pero quedó fuera y ahora es investigado por la Fiscalía. Toro es conjuez ocasional del Tribunal Contencioso Electoral. En 2019 estuvo a cargo del cierre de la Supercom. Fue viceministro de Telecomunicaciones y gerente de la empresa de medios públicos en el gobierno de Lenín Moreno. De entre Rodríguez, Villasís y Toro, se elegirá al presidente de la Judicatura para los próximos 6 años. José Swing envió la terna al Consejo de Participación, que ya tiene en sus manos los nombres enviados por la Fiscalía, la Función de Transparencia y la Defensoría Pública para elegir a los demás vocales. Sigue pendiente la terna del presidente Daniel Noboa, quien ya lleva 17 días de retraso. Un desfile de planetas será el espectáculo visible en el espacio que podrá ser observado desde Ecuador. Las alineaciones planetarias de 5 o más astros son poco comunes y ocurren cada 2 años, como reporta Vanessa Robles. Marte, Júpiter, Saturno, Venus y Urano son los protagonistas de un desfile planetario. El evento espacial, que según el Observatorio Astronómico de Quito, ocurre cada 2 años y ya es visible desde Ecuador. Para apreciarlo no se requieren binoculares. Basta que el cielo esté despejado y con poca contaminación lumínica. Pero, ¿a qué se debe esta alineación en el firmamento que solo es visible en la noche? De acuerdo con el Observatorio Astronómico de Quito, del 18 al 21 de enero serán los mejores días para observar a los planetas, ya que la luna estará más cerca de ellos, facilitando su localización. La hora recomendada para hacerlo es entre las 7 y 11 de la noche. Los objetos más brillantes, que son fáciles de identificar hacia el oeste, son Saturno y Venus, y también Júpiter. La institución recuerda que la nubosidad baja o la bruma pueden impedir ver a los planetas cerca del horizonte, por lo que recomienda descargar aplicaciones móviles que ayuden a ubicarlos con precisión. El espectáculo astronómico no implica riesgos para quienes lo observen y será visible hasta el 25 de enero. Desde el martes de esta semana, las pensiones alimenticias solo se pueden pagar en el Banco del Pacífico. Así es, además ya está habilitado el sistema para el pago de impuestos vehiculares. Estos y otros servicios en la siguiente nota. Las personas que pagan pensiones alimenticias en ventanillas de bancos y cooperativas ya no deben asistir a los puntos a los que habitualmente acudían. Desde el 14 de enero deben pagarlas en agencias y cajeros automáticos del Banco del Pacífico. Hay 642 puntos de recaudación en todo el país. Desde el 20 de enero también podrán pagarlas en las agencias de Banecuador. Según el Consejo de la Judicatura, el cambio busca mejorar el sistema único de pensiones alimenticias y tener más control de los ingresos. Los servicios de impuestos vehiculares de rentas internas se habilitaron nuevamente desde este 14 de enero. Para consultar puede ingresar a la sección SRI en línea, vehículos, consulta valores a pagar por placa, registro aduanero de matriculación vehicular o certificado de producción nacional. Ingrese el número y consulte el valor y los medios de pago. Fundación Carolina pone en marcha un nuevo programa de becas en España. Son 735 de posgrado, doctorado e intercambio de profesores y estudiantes. Los programas se enfocan en innovación académica y científica. Para inscribirse, en la página web de la Fundación acceda al área de becarios y solicitantes. Debe registrarse si es nuevo usuario y elegir el programa en el que está interesado. La convocatoria estará habilitada hasta el 12 de marzo. El actor Adrian Brody y el director estadounidense Brady Corbett presentaron en Madrid, España, la película The Brutalist. El filme, ganador del Globo de Oro a Mejor Película de Drama y Mejor Actor, se centra en la vida de un arquitecto judío que sobrevivió al Holocausto y que después del final de la Segunda Guerra Mundial emigró a Estados Unidos con su esposa. El equipo de Ecuaterra se adentró en la reserva Cuyabeno en Sucumbíos para recorrer el humedal Laguna Grande. Un lugar donde se pueden apreciar especies únicas como la garza cocoy, conocida como la más grande de Sudamérica. Aquí las imágenes.
Amigos, gracias por habernos acompañado en esta emisión informativa. Les recordamos que este fin de semana habrá lluvias entre moderadas e intensas en algunas provincias del país, especialmente esta noche y la madrugada de mañana, según el INAMI. Mientras en la costa, los bañistas pueden optar por las playas, ya que se descarta la presencia de aguajes, según información del INOCAR. Recuerden que las noticias continúan este fin de semana en ecuavisa.com y a las 7 de la noche en vivo, aquí en Televistazo. Los esperamos. Buenas noches.